González Patiño, que nos va a contar sobre la teoría de Severus. Primero que nada, gracias a los organizadores por aventarse a organizar este movimiento. Segundo, gracias por la invitación. Pues bueno, la cosa acá es que, o sea, la teoría de Cyber-Witten es como muchas cosas, ¿no? Pero para el día de hoy, pues va a ser como una maquinita para encontrar invariantes de la estructura diferenciable de una variedad de dimensión 4. Entonces, como que esta teoría es como un ejemplo particular de un conjunto de teorías más general, y la filosofía como en este campo es, pues si tu variedad es diferenciable, entonces le pones como unas ecuaciones diferenciales ahí arriba y tratas de estudiar como esas ecuaciones ahí adentro, y si lo haces inteligentemente, pues vas a recuperar como información de la topología diferencial de la variedad. Entonces, pues, lo primero que hay que decir es como quiénes son las variables de las ecuaciones de Cyber-Witten, y es básicamente la mitad de la plática es eso. Entonces, bueno, o sea, así rápido, las variables son unas cosas que se llaman espinores y una conexión. Bueno, la conexión más o menos aquí está claro, pero los espinores no tanto. Entonces, así en corto, los espinores son representaciones de un cierto grupo que se llaman el grupo spin, que está ahí. Y bueno, es un grupo que está muy conectado a la geometría, pues, euclidiana, pero en realidad también se pueden hacer versiones a la geometría lorentziana y lo que sea. Entonces, lo que quiere decir esta sucesión es precisamente eso. O sea, por ejemplo, el grupo spin, cuando n que está ahí adentro es mayor o igual a 3, es el recubrimiento universal de ese o n, entonces como que de cierta manera es más sencillo. Y hay una versión como complejificada de este grupo que se llama spin set, y también hay un recubrimiento doble, nada más que ya no es el universal, que cae al grupo que está acá, es n plus 1. Bueno, entonces esos son los grupos, y sí están relacionados con los grupos de simetría de la geometría, digamos. Y estos grupos como que aparecen naturalmente en una cosa que se llama la álgebra de Clifford, y esa cosa nada más es una álgebra con unidad y asociativa que está generada por esta relación. Y bueno, esta relación se llama anticonmutador, y nada más es como el conmutador, nada más que en vez de tomar la diferencia, pues tomas la suma. Bueno, esa relación se ve muy chistosa, pero pues, lo único que dice es que gamma mu y gamma nu anticonmutan si mu y nu son distintos, y si son iguales, pues dice que pues bueno, esas relaciones pues, se ve como las que hay en la manga, pero resulta que son, o sea, te ayudan a hacer como las cuentas, ¿no? Al final, y bueno, salen en otros lados de física, pero Menos uno. Y bueno, ya en concreto, ¿quiénes son esos espacios cuando n vale 4? Pues el álgebra de Clifford es una suma directa de dos copias del álgebra de matrices decoradas para distinguirlas. Los grupos spin, bueno, ahí están. Entonces, este último, lo único que, o sea, lo que quiere decir esta notación es que te fijas en las matrices unitarias 2x2, parejas de matrices que tienen el mismo determinante. Bueno, eso se puede deducir, no se puede deducir para cualquier n, pero para n igual a 4 sí se puede ver en concreto quiénes son los grupos spin. Y bueno, hay un encaje ahí más o menos canónico, pero no lo voy a usar mucho. Y bueno, entonces, como les decía, los espinores son representaciones de estos grupos, y las representaciones que salen así solitas son, pues estas cosas ya son, o sea, los grupos spin ya los estoy como matrices, ¿no? Especiales, unitarias. Pues voy a usar esa representación compleja y me va a convenir descomponerla, proyectando cada uno de los factores unitarios, tomando la representación como que viene de atrás y la proyectas. Entonces eso te da, pues, en principio, dos representaciones por spin C y dos representaciones por spin, y resulta ser que son irreducibles y unitarias y no son equivalentes. Entonces los espinores
vienen, o sea, justo los espinores son eso, ¿no? Son las representaciones unitarias y equivalentes que están ahí, que se tienen que proyectar. Bueno, eso el homomorfismo determinado no importa mucho. Pues no avanza. Bueno, y entonces, pues básicamente esa era como la maquinaria algebraica que necesitábamos, nada más los espinores así. Si no se entendió nada, de lo que los espinores son ciertos vectorcitos en C2 y pues hay una representación ahí que los está moviendo. Y bueno, entonces, para llevarnos como que esta construcción a las variedades riemannianas, pues necesitamos pues, observar un par de cosas. Entonces, ya desde ahorita hasta que terminemos, pues las variedades van a ser cerradas, orientadas, conexas y simplemente conexas. La parte de conexidad simple en realidad, para la teoría de Seidel no, o sea, como dirían los oaxaqueños de ese requerimiento Juárez, pero pues a mí no, entonces hoy va a ser simplemente conexa el asunto. Y bueno, el problema es que, bueno, o sea, ya tenemos casi lo que necesitamos, ¿no? Teníamos los recubrimientos dobles. Y el punto es que si uno se fija en el haz de marcos ortonormales de una cierta variedad, como es riemanniana y eso, pues el grupo estructural de esa cosa pues es SO4. Y justo usando el recubrimiento, o sea, uno de los dos, pero digamos primero, puedes levantar localmente, ¿no? las funciones que pegan esos haces bien. Y resulta que, bueno, como esta cosa tiene kernel Z2, pues no definen propiamente un haz, sino que fallan en cumplir la condición de ecociclo por un ciclo, no pueden fallar por un signo menos. Entonces, ese es un problema que, o sea, una variedad que define, o sea, que esa patología no ocurre, o sea, que siempre que levantes totalmente tus cositas estructurales, caigas en cosas que se pasan en la relación de ecociclo. Una de esas variedades se llama spin, pero no todas son spin en 4 dimensiones, entonces justo por eso uno utiliza el grupo spin C4, que te ayuda como a curar esa función. Entonces eso es lo que dice esta diapositiva. Bueno, no tiene como mucho sentido explicar eso a detalle, pero esta ecuación, haciendo los hilos, lo que dice es que para los ciertos haces de líneas que cumplen con esta relación, entonces son tales que cancelan la obstrucción del signo menos uno, ¿no? O sea, si uno tiene un haz vectorial con una cosa que es como un haz vectorial sobre un signo, y lo multiplicas por un haz de líneas complejo, pues entonces sus funciones de transición pues, se ven como las funciones de transición acá, digamos E alfa beta, y las funciones de transición acá, H alfa beta, y se multiplican, ¿no? Esto está definido. Y si las dos fallan de la misma manera, o sea, si en algún traslape triple esta cosa falla la condición de ecociclo por un menos uno y encuentras uno de estos haces, lo que dicen los hilos eso es que esta cosa también falla en la misma manera, entonces cuando multiplicas pues ya el signo se cancela. Pues justo eso es lo que dice ahí, o sea, hay que encontrar un cierto haz de líneas para cancelar la obstrucción y bueno, ese haz de líneas pues, no es tan arbitrario, ¿no? Sino que sí está relacionado con la estructura esta de espinores acá y está relacionada así, de manera que cuando tensorizas ese haz de líneas consigo mismo, recuperas el haz determinante de los espinores, ¿no? Ah, y una cosa que no dije es que acá teníamos como ¿cómo se llama? Como representaciones decoradas, ¿no? Y bueno, son dos, bueno, si lo dijeron inequivalentes y se llaman equivalentes. Entonces, asociadas a estas representaciones, pues tienes los haces vectoriales decorados con más menos. Y bueno, pues aquí en realidad tiene que haber dicho un más o menos. Bueno, vienen por pareja, pues. Antes ya dije eso. Bueno, entonces ya moralmente este es como o sea, los espinores van a ser secciones de esta cosa. Les voy a denotar así, con sí.
Entonces ya tenemos como uno de los ingredientes que necesitamos. Entonces estas cosas son objetos geométricos así. Sí, déjame, pues bueno, ese es un cuarto de los ingredientes. El otro, necesitamos una cosa que se llama el operador de Dirac. Y bueno, pues el operador de Dirac básicamente es está escrito y es, agarras, hay una, usando el recubrimiento de spin a S1, o sea, pues induces un isomorfismo entre las álgebras de Clifford, ¿no? Entonces puedes identificar, por ejemplo, las conexiones SO conexiones spin de manera biyectiva. Entonces, la conexión que yo estoy llamando ahí conexión spin es la única conexión que bajo este isomorfismo va a la conexión de Lichvik. Entonces, es una conexión geométrica adyacente y bueno, la conexión unitaria A, pues esa sí la estoy escogiendo arbitrariamente. Entonces, este primer cacho pues es nada más visualizar esas dos conexiones, acoplarlas, y ya con esa conexión lo que uno hace es pues esa contracción. Estos elementos pues son los generadores del álgebra, del álgebra de Clifford, pero pues ya visto. O sea, tenemos que formar unas de álgebras de Clifford. Eso no lo dije, pero son los generadores y uno toma los productos que están definidos en esa álgebra y toma esa contracción. Esa es una suma. Bueno, ese es el operador de Dirac y se llama así porque cuando uno lo calcula en Rn, pues da las ecuaciones estas famosas de Dirac que modelan electrones y cosas así. Bueno, aquí dice que tiene propiedades bonitas y la única que me importa para esta plática más o menos es esta. Entonces esta identidad pues es bastante poderosa, se puede usar para muchas cosas en geometría. Y bueno, yo tenía la idea de probarla acá porque son 3 líneas, pero como ya no tengo poco tiempo, pero básicamente usas la reglita esta de anticonmutación, o sea, y así como escribes eso. Bueno, entonces ya tenemos todo lo que necesitamos para definir pues, al menos el mapa de Seiberg, que es el sistema de ecuaciones diferenciales que vamos a montar a la variedad clave. Entonces, pues, tal cual es el conjunto cero de este mapa, ¿no? Y bueno, aquí tenemos que elegir dos formas autodual con valores imaginarios. Y vamos a ver para qué, pero bueno, en principio las ecuaciones de Seiberg son esta cosa igual a cero, ¿no? Entonces, esta cosa es la curvatura de la conexión A, la parte dual es, como teníamos una métrica riemanniana desde el principio, pues eso tiene sentido. Y bueno, este tau es la parte que hace no lineal a esas ecuaciones y bueno, es la parte libre de traza de esta forma lineal. Digo, esto se ve como muy sacado de la manga, pero pues aquí tengo 20 minutos. Pero bueno, esas son las ecuaciones y estas ecuaciones pues tienen una redundancia. Bueno, después vamos a ver, hay una cierta acción del grupo de automorfismos del as. Bueno, ahí les estoy poniendo la raíz, propiamente no es un as, pero pues para efectos de lo que estoy diciendo sí funciona como un as. Entonces hay una acción en el espacio de configuraciones de estas ecuaciones de ese grupo, que es el grupo de norma, en inglés es el grupo de gauge, pero esa palabra no tiene una reacción decente en español y hay quien dice que es norma o calibración o cosas así. Yo le digo norma. Y bueno, pues ahí están las acciones y uno puede checar que el mapa de Seiberg es equivalente respecto a las acciones. Esto es muy difícil. Y bueno, lo importante es, como siempre, es que tienes una acción, pues te fijas cuáles son los puntos fijos. Los puntos fijos son las configuraciones que tienen. No solo va eléctrico, es libre para todas las. Ajá. O sea, si tienes el espinor distinto de cero, entonces la acción es libre acá. Entonces, como ya dije, las ecuaciones estas conmutan con esta acción y vamos a dividir por esa acción, entonces nos conviene como que quitar esto. Bueno, se tiene pi igual a cero porque la acción es libre y en esa parte pues, los estabilizadores son un grupo isomorfo S1, son transformaciones de norma constante y bueno, esas van a ser importantes después.
Bueno, eso dice que las ecuaciones tienen esta simetría o que el mapa de Cyber-Witten es equivariante, ¿no? Y bueno, entonces vamos a considerar las soluciones de las ecuaciones de Cyber-Witten hasta pues, módulo de la acción de este grupo. Y esa cosa, pues, por razones históricas, se llama el espacio módulo y de monopolos. Entonces, pues ahí está el espacio módulo y de monopolos. Y el teorema así, choncho, de esta teoría es ese que está ahí. Y ahorita les voy a decir por qué es el teorema choncho. Entonces, ahí nada más dice que si bueno, este B2 más de M4 es un numerito, es un numerito topológico ahí. Es ¿cómo se dice? La dimensión del H, o sea, H2, el segundo grupo de homología se parte como el subespacio autodual. ¿No? Ya ven que teníamos el operador de Hodge, pues esa cosa parte de las formas y de hecho pasa como homología. Porque es dimensión 4. Ajá. Bueno, en dimensión 4 no sé, pero en dimensión 4 el Hodge al cuadrado es 1, entonces tiene autovalores más, y bueno, es 1, entonces es lo que quiere decir acá, y el B2 más pues es la dimensión de este tipo. Entonces, si piden que esa cosa sea al menos 1, no es un requerimiento cuando sea bajo. Entonces, dice el teorema de Witten que salvo perturbaciones genéricas de los parámetros, bueno, de la métrica y de la eta, esa que aparece ahí, es como un poco en las nubes, este espacio es una variedad suave, compacta y evitable de dimensión, pues eso, ¿no? Básicamente la dimensión nada más depende de la elección de las delíneas, ¿no? Todos los demás números están fijos. Ya una vez que uno escoge la variedad, pues esos números están fijos. ¿Y por qué digo? ¿Explicaste la política de la asignatura? No, pues es la característica de Euler y la asignatura, son números topológicos que uno le calcula las variedades. O sea, lo que importa de esta fórmula es que nada más dependen de. O sea, una vez fija la variedad, ya nada más dependen de estas cosas. Y bueno, en esencia, ese es el teorema choncho porque básicamente, o sea, el invariante de Cyber-Witten es esta. Va a ser casi esta cosa. Entonces, ahorita vamos a ver cómo vamos a recuperar esa información suave de eso. Y bueno, ahí esa es una cosa que ya no me da tiempo de explicar. O sea, nada más dice. ¿El agua se sí que lo. Por ejemplo, este es otro teorema. Otro teorema importante es que, o sea, como ya les adelanté, el invariante de Cyber-Witten va a ser bueno, aquí lo voy a decir. El invariante de Cyber-Witten es la clase de homología del espacio módulo. Esa cosa pues, vive en un espacio más grande, más consideras las configuraciones y las divides. Ese es el ambiente de este módulo. La clase fundamental. Sí, la clase fundamental. Ajá. Y justo esta cosa, como que la idea acá es como que, bueno, depende de la métrica, depende de esa eta, depende como de varias cosas. Pues la idea es como limpiarla lo más posible, lo más que se pueda de las dependencias de esas cosas. Por ejemplo, una cosa que hay que quitar es la dependencia en la métrica, ¿no? Porque teníamos el operador de Hodge y eso, y la métrica era un poco así arbitraria, ¿no? Entonces, de lo que uno se da cuenta es que el espacio módulo cuando uno cambia la métrica por una trayectoria en el espacio de métrica, pues el espacio módulo varía por cobordismo. Si aquí estaba el módulo para una eta la misma y para una métrica, digamos, G0, cuando en el espacio de métrica se me muevo por una trayectoria arbitraria, pues el espacio módulo es un módulo. Y pues lo que te queda en medio es un cobordismo, ¿no? Y bueno, eso pues, es más o menos obvio, ¿no? Aquí básicamente estás usando una sumersión de una dimensión. Si nada más ves un punto, pues ves esto, y si ves toda la trayectoria, pues ves la preimagen de una dimensión más grande. Entonces, esto, o sea, le da el cobordismo, pero eso en particular implica que la clase fundamental de esta cosa en el ambiente pues no cambia, ¿no? Con la métrica. Entonces, así esa es como la manera de limpiar la dependencia del módulo y la métrica, y ya nada más como que le dejas la dependencia de eta y bueno, de la estructura diferenciable que es lo que tienes que dar. Y bueno,
Entonces es el invariante de Seiberg-Witten y algo pues, que también es importante es que a lo más hay un número finito de invariantes, ¿no? O sea, ya ven que la dimensión de esta cosa solo dependía de este numerito. Bueno, pues este numerito satisface una desigualdad topológica y bueno, evaluado la M4 pues son números enteros, ¿no? Entonces nada más puede haber un número finito de ellos. Entonces ya estamos como... ¿Qué son de Ah, no, son algunos números. Sí. O que no es T1, D. Sí, es que la idea es que dependen de la variedad, o sea, que son numeritos. Pero, bueno, es que después te digo. Pero solo sobre todo topológico. Sí. Bueno, entonces, o sea, y si se reflexionan un poco en torno a lo que les dije, pues suena muy estúpido, ¿no? O sea, les acabo de decir que agarran una variedad de dimensión 4 y le asignen una variedad de dimensión, pues quién sabe, ¿no? Entonces, si en principio era difícil entender las variedades de dimensión 4, pues le asignas una variedad de dimensión 16 y pues estás en la torre, ¿no? No existe nada. Entonces, justo como que para hacer algo más concreto, pues se busca como definir invariantes numéricos. Entonces, a partir de esta construcción, lo que uno puede hacer es, o sea, tienes ya la clase fundamental, entonces lo que te conviene es construir ciertas formas diferenciales en el espacio módulo, pues adecuadas que ya te den numeritos, ¿no? Y la manera de obtener numeritos a partir de esas formas diferenciales, pues es integrando, ¿no? Sobre el módulo, pues esas formas diferenciales. Y justo esas cosas son invariantes, pues porque pues ya cuando esta cosa cambia, por ejemplo, la métrica, pues varías acá por dentro. O sea, la clase de homología no cambia, ¿no? Entonces, como son formas cerradas, pues, da lo mismo. Y bueno, un caso como muy especial de esta construcción es cuando los espacios módulos tienen dimensión 0. Cuando los espacios módulos tienen dimensión 0, pues, de acuerdo con el teorema Chomsky de Witten, pues nada más tienes un número finito de puntos. Y además están decorados, ¿no? Porque el enunciado decía que es orientable y que es compacto. Entonces, básicamente tienes un número entero. O sea, esta construcción se reduce cuando la dimensión del módulo es 0, se reduce a contar las soluciones como con sus signos, ¿no? O sea, más precisamente ver eso como un número de intersección. Y bueno, pues las variedades que te dan puros espacios módulo de dimensión 0 se dice que tienen tipos simples en Seiberg-Witten. Entiendo súper rápido. ¿Qué quiere? Estas soluciones que están orientadas, ¿qué quiere decir? ¿Estas qué? Las soluciones estas, bueno, cuando tienes dimensión 0 tienes puntos, ¿no? Para hacer soluciones. Ajá. Pero que estén orientadas, ¿qué te dice? No, es que el espacio módulo siempre es orientado, eso es un teorema Chomsky. O sea, sea como sea, de la dimensión que sea, siempre está orientado. Sí, pero tiene algo que ver la solución que tenga cierta orientación o la otra. No. Pues es que solo estás viendo, o sea, lo que dice cuando tienes dimensión 0 es que, pues, que solo tienes, o sea, no tienes en realidad familias como de soluciones, ¿no? Solo tienes una y pues ya el hecho de que, bueno, según el hecho de que esté, o sea, que ahí esté orientado, o sea, que como el espacio, que como varía esté orientada, no sé si tenga relación con... O sea, es que, de hecho, esta teoría también es un poco... O sea, ¿ya? Sí, pues escribía. Y pues la prueba, o sea, como que el esbozo nada más es, te fijas en el funcional de energía y para pasar de aquí a acá, pues usas la fórmula esta de Weizenbach, que es una formulita bien sencilla de probar. Y entonces en una solución pues pasa eso, ¿no? Y pues esta cosa es positiva y como estás diciendo que esta cosa es no negativa, todo lo que es positivo y pues lo vuelve negativo. La única posibilidad es que todo sea cero, ¿no? Entonces pues tu espacio módulo nada más es un punto y te vas a poder decir. ¿Ya me cayó? Bueno, nada más el último minuto, esta es la diapositiva que más me gusta porque es como, o sea, esta cosa funciona casi en el milagro, ¿no? O sea, si uno se pregunta por qué funciona esto,
pues las matemáticas que lo justifican están un poco en el aire. Y bueno, pues la relación concreta de por qué funciona esto, pues es ese dibujito. O sea, todas estas teorías que les mencioné al principio se llaman teorías topológicas de campos. Y bueno, esas se le ocurrieron a Witten. Y les digo que este es un ejemplo particular. Y de hecho, se cree que esta teoría es equivalente a la teoría de Donaldson en algún sentido. Y la conjetura pues, está enunciada en términos de lo que descubrió Witten con Cyber. Y es un artículo de física pues, totalmente desconectado de lo que nos acaba de platicar. Bueno, está conectado a través de que Witten está ahí en ese paper. Sí, tiene muchas cosas. Bueno, es que hay un arcoíris ahí porque justo, o sea, el enunciado más o menos preciso de que las teorías son equivalentes es que uno puede definir una cierta teoría así concreta y fijarse cómo depende, bueno, es una teoría de campos, ¿no? Entonces depende como de la escala energética en la que uno la mire, la teoría se ve distinta a altas energías o bajas energías. Entonces justo a bajas energías, o sea, lo que dice la conjetura es que a bajas energías tienes la teoría de Donaldson y a altas energías pues tienes la teoría de Cyber-Witten. Y bueno, ese es más o menos el enunciado de dualidades, que se llama dualidad S. Y es, o sea, la teoría de Donaldson está escrita en términos de instantáneos, ¿no? Son pues, grados de libertad distintos a los espinores, a lo que dije, ¿no? Las ecuaciones de Dirac, pues en principio son cosas distintas. Entonces, hay un cambio de variables ahí raro, pero es la misma teoría. Es como un físico. Pues eso es como el choro que les vine a vender aquí rapidísimo. Quiero. Ahí está. ¿Alguna pregunta para Raúl? ¿Sí se entendió? Sí, nada más, ¿podrías repetir dónde vive la M esa de Moduli? O sea, donde dices que... Pues o sea, es que... Sí, lo dije muy rápido, pero o sea, el mapa de Cyber-Witten, ¿qué agarraba? Pues agarraba una conexión unitaria en el haz de líneas, que llamé así, y agarraba un espinón. Entonces, pues esta cosa vive en las conexiones de esta cosa, y luego pues, espinores, ¿no? Y bueno, te avienta a dos formas cruz secciones de los espinores. Entonces, había acciones acá y acá, ¿no? Bueno, las pasé muy rápido, pero sí hay acciones ahí. ¿Está? Entonces, del lado izquierdo, pues, acciones ahí. Bueno, sí, está la acción. De este lado actúas así y de este lado actúas así. Entonces, cuando divides pues, por la acción del grupo, pues tienes, o sea, todas las configuraciones, ¿no? No nada más las soluciones de Cyber-Witten, sino todo este espacio, módulo Gauge. Entonces, este es el ambiente del módulo líder. O sea, secciones y no sé cómo... Sí, pues, son conexiones cruz secciones, dividido por la acción esta. Y ese es tu ambiente, y allá adentro vive este módulo, por eso tiene sentido. Y es ahí donde se deforma cuando varías la métrica, sí. te da algo de la misma clase de homología. Sí, ahí sí. Sí, es que bueno, eso no lo dije, pero justo las ecuaciones de Cyber-Witten tienen la propiedad de cero. Bueno, están determinadas por operadores de línea. ¿Y lo de las estructuras suaves dónde quedó? Pues es que es una cosa muy sutil, o sea, es que justo el punto es como limpiar al módulo y lo más que se pueda de la dependencia de los parámetros que hay en la teoría. O sea, ¿qué parámetros introdujimos? Pues introdujimos la conexión, introdujimos el espinor, introdujimos la métrica y introducimos una dos forma autodual con valoración. Esos eran los 4 parámetros. Entonces, con el argumento de cobordismo, pues te chutas esto. Bueno, no tuve tiempo de explicar qué hacía ahí, pero esta cosa lo que hace... Antes de que expliques la plática,
Lo que hace es construir su invariante y ese invariante te permite distinguir estructuras diferenciales. Pues ahí es donde queda. Sí, pues es bastante sutil. O sea, de hecho, este parámetro nada más es para resolver un cierto problema de transversalidad arquitectónica. Son los detalles técnicos. Entonces, ajá, ya que quitas esto, pues entonces, pues ya Va. o sea, pues sí, es muy extraño, ¿no? Pero pues, el punto es que la maquinita le das vueltas y siempre. O sea, sí, es cosas científicas. Gracias. ¿Tienen alguna otra pregunta? Le agradecemos a